En la parábola del sembrador, localizada en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 22, Jesucristo establece: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo compiten fuertemente con Dios para captar nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro afecto. Precisamente cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, en medio de nuestras ocupaciones, de nuestros planes, de nuestras metas, de nuestros proyectos, súbitamente nos enfrenta con problemas, con dolor, con presiones, con crisis que muchas veces nos rebasan demandando nuestra atención. Es en medio del sufrimiento precisamente que el creyente debe orientar su atención a Dios. Es en medio del dolor en donde el creyente debe voltear a mirar a Dios. Bellamente el Salmo 25, en los versículos 1 y 2 dicen: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, a Dios, a nuestro Padre Celestial, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es a quien debemos de voltear nuestra mirada. Puede ser que las puertas del hospital, de un médico, pueden ser que las puertas de un despacho, de un abogado, de una dependencia gubernamental, de un amigo, de un conocido, de alguien que puede aparentemente sacarnos de un conflicto, de una crisis o de un dolor, estén cerradas. Pero no debemos olvidar que las puertas del cielo donde Dios está, siempre están abiertas. Conforme continúa el sufrimiento y la fuerza humana se va agotando, se vuelve más y más atractiva la invitación que Jesucristo establece con sus brazos extendidos, con su mirada de amor. Jesús sigue diciéndonos hasta este día: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sufrimiento puede producir enseñanza a nuestra vida cuando nuestra atención se dirige esperanzadoramente a Dios nuestro Señor. Hagamos ahora este sencillo ejercicio. Reflexione. ¿Está usted atravesando en este momento por un proceso de dolor o de sufrimiento? Ahora contéstese esta pregunta: ¿ha buscado la ayuda y el consuelo de Dios en medio de este sufrimiento? ¿Cómo lo ha hecho y con qué resultados? Veamos ahora otra enseñanza que nos puede producir el sufrimiento. El sufrimiento puede ser el resultado de la disciplina de amor de Dios para corregir nuestra vida. Esta enseñanza está explicada en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en los versículos 5, 6 y 7. Ahí el autor establece: y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? En esta palabra de Dios
El creyente es comparado con un hijo que es disciplinado por sus padres, que se percatan de que el comportamiento de su hijo o sus actitudes o sus palabras o su conducta deben de ser corregidas, pero cuya disciplina no es un acto de odio, no es un acto producto del coraje, sino que se convierte en un acto de amor. Y que incluso cuando el padre administra esta disciplina a su hijo con la intención de corregirle, aún le genera dolor al aplicarlo. Es de la misma forma en que Dios corrige amorosamente a cada uno de sus hijos e hijas. La disciplina puede traducirse en una forma de sufrimiento que es permitida por Dios, pero que es una expresión de su amoroso cuidado por cada uno de sus hijos o hijas. Lo que puede provocar una actitud de arrepentimiento y un cambio de actitud que se traduzca en obediencia, la cual nos puede producir muchas cosas buenas en nuestra vida. En esa misma carta, en el capítulo 12, pero ahora en los versículos 9, 10 y 11, se dice de la siguiente manera: por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. De la misma manera como cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres nos disciplinaban para corregirnos, es de la misma manera en que Dios, procurando nuestro crecimiento espiritual, nuestra santificación, como dice literalmente la palabra, también puede producir disciplina que se puede traducir en sufrimiento, pero como un acto de su amoroso cuidado, como una forma como Él procura la corrección en algunas áreas de nuestra vida para que nosotros podamos crecer y llegar cada vez más a tener santidad en nuestra vida. Cuando el sufrimiento proviene de un acto disciplinario del amor de Dios a favor de cada uno de sus hijos o de sus hijas, con la intención de que corrijan algún aspecto de su vida, y este acto amoroso de Dios es identificado, debe entonces generar en el creyente una actitud de ánimo y de confianza. No es un sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que es un sufrimiento con propósito. No es un acto en donde Dios muestre su rechazo, sino es un acto en donde Dios muestra qué tanto nos ama como padres y qué tanto desea que nosotros podamos enmendar nuestros errores y poder caminar la senda de la rectitud, de la obediencia y de la santidad. Los versículos 12 y 13 cierran esta comparación alentadoramente cuando nos dicen: por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos vuestros pies, porque lo cojo no se salga fuera de su camino, antes sea sanado. ¿Qué quiere decir el autor? Que es claro que cuando nosotros somos disciplinados, y recuerde cuando usted era niño, cómo se sentía triste cuando era disciplinado por sus padres, de igual manera el creyente no es un momento de gozo, sino de tristeza, porque se genera sufrimiento, pero después, lo que nos dice el escritor es que produce frutos apacibles de justicia a los que somos ejercitados en ese acto de disciplina que, aunque nos genera dolor, nos produce crecimiento. Y entonces, cuando nosotros identifiquemos que es este dolor que nos capacita para crecer, debemos levantar precisamente el ánimo, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios nos ama, y si ve que algo en nuestra vida
está apartándonos de su camino, nos corrige y la disciplina se convierte en un acto de amor. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Medite por unos momentos. ¿Ha logrado identificar en su experiencia reciente algún tipo de sufrimiento que provenga de Dios como parte de una disciplina de amor para su vida? ¿Logra identificar qué áreas de su vida Dios desea corregir? Si es así, entonces bendiga el sufrimiento que Dios está dando a su vida, porque es un acto de amor para que usted crezca en su vida cristiana. Veamos ahora cómo el sufrimiento nos ayuda también a interpretar el pecado. Cuando el pecado invade nuestra vida, por supuesto que no es algo que Dios desea. Pero es claro que aún después de haber sido bautizados y de ser discípulos de Jesucristo, estando todavía en nuestra carne, es factible que el pecado pueda llegar a nuestra vida. Dios entonces busca que logremos identificar ese pecado, que lo podamos confesar y que finalmente abandonemos su práctica. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos recuerda estos pasos que se necesitan hacer cuando el creyente identifica que hay pecado en su vida. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando la persona identifica un pecado, pero no lo quiere reconocer porque lo niega, porque evade su responsabilidad ante él, no hay prosperidad en su vida. Pero cuando la persona tiene el valor de reconocerlo, de confesarlo y de abandonar su práctica, entonces la misericordia de Dios viene nuevamente a su vida. El pecado en sí mismo puede generar sufrimiento para el creyente y convertirse en una forma de hacerle ver la necesidad de arrepentimiento y de volver a ser fiel delante de Dios. Pero Dios mismo puede permitir cierto grado de sufrimiento en un acto de corrección que busca de manera precisa el arrepentimiento del creyente de su pecado. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3 y versículo 19, nos dice esta gran verdad: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si el creyente que ha permitido que el pecado llegue a su vida logra ver el sufrimiento como una manera de identificar un pecado, y esto lo mueve al arrepentimiento, entonces el sufrimiento le ha enseñado algo en su vida. Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en el caso del apóstol Pablo. Él mismo refiere en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3 y 4. Y conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Pablo estaba seguro que la maravillosa gracia de Dios le había permitido tener revelaciones especiales. Él habla en tercera persona, aunque realmente se refiere a él mismo. Quizá en su humildad reconoció que no era merecedor de recibir una revelación tan extraordinaria como ella. Pero la experiencia extraordinaria de esta revelación pudo haber enaltecido el corazón del apóstol, y Dios permitió un tipo de sufrimiento en Pablo para que no olvidara su fragilidad, permitiendo así
que la soberbia o el enaltecimiento no se apoderaran de su corazón. Él dice en el versículo 7, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En este ejemplo se puede comprobar cómo el sufrimiento puede tener propósitos específicos en nuestra vida. Pero también se puede comprobar que el sufrimiento es un claro recordatorio de nuestras debilidades, lo que puede producir un abandono en la gracia de nuestro Dios, en el poder del Señor, lo cual es la base de nuestra verdadera fortaleza. En los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo declara: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. Medite en unos minutos de una manera honesta, en una reflexión personal entre usted y yo, en aquellos pecados que estén presentes en su vida. Haga una relación de ellos en una hoja y manténgala solo con usted. En esa misma hoja, haga una relación de su condición de fragilidad, o sea, aquellos aspectos de su vida que usted sabe que necesitan la presencia de Dios. Al contrastar ambas listas, ¿qué aspectos descubre sobre el sufrimiento como producto de esa condición y sobre el arrepentimiento, y qué acerca de abandonarse en la gracia de nuestro Dios? Veamos ahora cómo el sufrimiento que produce la tribulación nos hace madurar en nuestra vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro que la tribulación iba a formar parte de la vida cristiana. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor deja establecido: en el mundo tendréis aflicción. El ejercicio de la fe iba a encontrar rechazo y hasta violencia de parte de la sociedad, de una sociedad que naturalmente se opone a los principios y a los valores del reino de Dios. Pero en medio de la tribulación que sobreviene por vivir de acuerdo a nuestra fe cristiana, la promesa de Jesús nos acompaña. Él termina este verso diciendo: mas confiad, yo he vencido al mundo. Esto permite que el creyente pueda gloriarse en las tribulaciones, sabiendo que de las tribulaciones que tiene que vivir de acuerdo a su fe, éstas le producirán paciencia, le producirán prueba, pero esperanza y una gozosa confianza en el amor de Dios. Así lo declara el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El creyente entonces debe identificar claramente cuando su sufrimiento proviene del ejercicio de su fe
y no es el resultado de su condición humana, como por ejemplo una enfermedad, o como resultado de la disciplina de amor de Dios en su vida para corregir algún aspecto importante de su vida. Cuando el cristiano padece tribulación por ser cristiano, debe sentirse gozoso y no avergonzado. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 14 y 16, confirma esta verdad. Él dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Es cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Hagamos el siguiente ejercicio. En una hoja escriba las tribulaciones más recientes que ha padecido por ser cristiano o cristiana. Ahora, dele la gloria al Señor por padecer por su nombre. Analicemos ahora cómo el sufrimiento se puede convertir en una prueba de nuestra fe. Vivir la fe significa enfrentarse a diversas tentaciones. Tentaciones a seguir con los parámetros del mundo y dejar los valores del reino de Dios. Todo creyente lucha entonces por abandonar permanentemente su inclinación al poder, al amor al dinero, al deseo de prestigio, a la violencia, a actitudes de soberbia y de marginación hacia los demás. Estas tentaciones van a producir sufrimiento en la vida de todo creyente. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, está establecido lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar alguna cosa. El gozo de enfrentar una tentación y vencerla con el poder que da el Espíritu del Señor al creyente proviene de la certidumbre de que al final de este doloroso proceso el resultado será la paciencia. Una paciencia que va a permitir al creyente poder enfrentar las tentaciones que le sobrevengan de una mejor manera. Pero debemos procurar que esa paciencia nos lleve a la madurez plena. El apóstol Pedro añade que, aunque tengamos grandes y preciosas promesas de parte de nuestro Dios para el futuro glorioso que nos producen una gran alegría, en este tiempo la prueba será una constante. En el capítulo 1 de su primera carta, en los versículos 6 y 7, el apóstol nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Nuestra fe es probada como es probado el metal fino en el horno de fuego. El fuego purifica al mineral que a esa enorme temperatura es separado de sus impurezas, permitiendo que el metal precioso aparezca. Semejantemente, nuestra fe es probada con el fuego de las tentaciones. Aunque la alegría por la gloria que ha de venir invada nuestro corazón, puede ser necesario que durante un poco de tiempo pasemos por muchas pruebas. La razón
es porque nuestra fe es comparada con el oro. El oro, para probar su calidad, debe ser probado por medio del fuego. De una manera igual, nuestra fe, la fe que resista la prueba, vale mucho más que el oro. El oro que puede ser destruido y que cuando nuestra fe pase la prueba, merecerá aprobación, gloria y honor cuando nuestro Señor aparezca en las nubes. Las pruebas en la vida del creyente son seguras, pero estas deben ser vistas como temporales. Las pruebas se convierten en una prueba de nuestra fe y cuando son aprobadas recibirán la recompensa de la gloria que ha de venir con nuestro Señor Jesucristo. El siguiente ejercicio nos pide que reflexionemos sobre las tentaciones más comunes con las que cada uno de nosotros nos enfrentamos y las escribamos en una hoja. Hágalo, por favor. Ahora medite si en estas tentaciones usted ha salido victorioso o ha sucumbido ante ellas. Finalmente, en humilde oración, pida al Señor fortaleza para vencer esas tentaciones y ser fortalecido en su fe. Meditemos ahora cómo el sufrimiento nos permite identificarnos con Jesucristo. Cuando el Señor nos llama, nos deja muy claro que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, podemos leer: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: